Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda y última jornada online de novedades de la versión 2023 que está a punto de lanzarse. Bueno, la pre-release ya se ha lanzado, pero lo que es la versión oficial todavía no se ha lanzado y lo harán en breves probablemente el fabricante. Y nada, no sé muy bien si hay asistentes nuevos, no sé si estamos todos los que estábamos ayer por aquí. Nada, vamos a ir empezando y bueno, empezaremos por donde lo dejamos ayer, ¿vale? Yo soy Lander Muñoz, voy a estar, bueno, estuve ayer con vosotros, estaré hoy también con vosotros. Soy técnico en el departamento técnico de SolidBee. Y nada, supongo que algunos ya me conoceréis por el soporte diario o porque he estado con vosotros en presentaciones, formaciones, implantaciones, pues bueno, este tipo de servicios. Esto es un poco lo que teníamos preparado para estos 2 días. Ayer cubrimos, ¿no?, todos esos bloques del primer día, hicimos una presentación de las novedades, ¿no?, hablando de los pilares en los que se centraban las novedades este año y llegamos, ¿no?, hasta ese punto de routing. Entonces, hoy tenemos preparado ese segundo bloque que veis en pantalla. Hablaremos, pues eso, de ensamblajes, planos, de gestión, de simulación y, por último, pues novedades de SolidWorks Electrical. Bien, pues nada, no me entretengo más. Vamos a ir empezando. Como os he dicho, hoy nos centramos en esta segunda parte del evento, ¿vale? La segunda columna. Lo he dividido así en 2 columnas por días para que quede mucho más ordenado. Y vamos con el primer punto, ensamblajes. Ya os adelanto que, bueno, los primeros puntos sobre todo vienen cargaditos de novedades, ¿vale? Hay bastantes novedades, tanto en ensamblaje como en PDM también. Y bueno, las vamos comentando. Bien, ayer presentamos una serie de modelos distintos. Este año, en vez de utilizar un único modelo y presentar todas las novedades sobre ese modelo, pues bueno, se han utilizado distintos modelos más pequeños y bueno, para los ensamblajes se va a utilizar estas cintas, estas transportadoras que estáis viendo. Bien, vamos a comentar un poco qué es todo lo que tenemos aquí de novedades. Bien, vamos a empezar por las matrices. Ya sabéis que en las matrices hay una opción de omitir instancias, es decir, instancias dentro de la propia matriz que puedo hacer que directamente no aparezcan, ¿vale? Generando, digamos, un hueco en la matriz. La novedad viene en que puedo ahora utilizar esa función en las distintas configuraciones, es decir, puedo omitir unas instancias en una configuración y omitir otras instancias en otra configuración. Esto facilita mucho pues ensamblajes donde tengo muchos rodillos o cosas de estas y necesito en algunas configuraciones omitir algunos u otros, ¿vale? Listas de materiales y configuraciones. También hay novedades aquí. Ya sabéis, cuando tengo diferentes configuraciones y después saco pues, listas de materiales de componentes de un ensamblaje, si tengo un componente montado en más de una configuración, pues puedo elegir qué información veo en la lista de materiales. La novedad viene en que la información que me interesa ver ahora se puede predefinir en las opciones, a nivel de propiedades de documento, para que directamente ya me salga como me interesa. Novedades en el cuadro de diálogo de reemplazar componente también. Me da alguna opción más respecto a si quiero reemplazar un único componente o más instancias de ese mismo componente. Y tengo además una pequeña previsualización que antes no teníamos, que íbamos un poco a ciegas y ahora tenemos, aunque sea una pequeña previsualización, para ver con qué pieza estamos reemplazando nuestro componente. Bueno, pieza o ensamblaje. Vale, una novedad
Interesante. Hay una herramienta para reparar relaciones de posición automáticamente. Es decir, por ejemplo, hago un cambio de un componente y hay una relación que de repente le falta una de las referencias, pues le falta una cara. Pues ahora tengo un botón para que SolidWorks intente arreglarme esa relación o un grupo de relaciones, buscando pues geometrías que son similares y que están más o menos en la misma posición y que pueden corresponder, ¿no?, a eso que está ausente. Novedades en relaciones magnéticas también. Ya sabéis que este tipo de relaciones me sirve para montar cadenas de ensamblaje pues, más rápidamente, con puntos de conexión, ¿vale?, con relaciones magnéticas. Y tienen dos novedades importantes. Y es que se pueden suprimir y desactivar su presión, que esto antes tampoco se podía, y que respetan la visibilidad que yo tengo en un ensamblaje. Es decir, si aíslo X componentes, bueno, perdón, al revés, si aíslo X componentes, las relaciones magnéticas de los componentes que no están visibles no aparecen, ¿vale? Cosa que antes sí. Y hacía un poco más incómodo el hecho de colocar estas piezas. Lo vais a ver mejor, lo vais a entender mejor cuando veamos el ejemplo. Cortes a nivel de ensamblaje tienen algunas novedades, por ejemplo, que tenemos más condiciones finales, ¿vale? Antes estaban a nivel de ensamblaje un poco limitadas, ahora tenemos las mismas opciones que en el entorno de pieza, hasta superficie, hasta sólido, ese tipo de condiciones finales. Aparte, en ese tipo de operaciones con las piezas de Toolbox se ha añadido una opción, bueno, se ha añadido una automatización, vamos a decir, que cuando yo intento propagar esas operaciones a las piezas, los componentes de Toolbox, si están seleccionados para la operación, automáticamente se deseleccionan porque se entiende que son componentes que no hay que modificar, son tornillería al final. Entonces, automáticamente desaparecen de la lista. Me avisa y los quita de la lista. Novedades en visualización de ensamblaje, que bueno, ya sabéis que es en la pestaña evaluar, ¿no? Una visualización que me da información acerca del ensamblaje. Y un modo nuevo bueno, más que un modo nuevo de apertura, una forma automática de optimizar la apertura de los ensamblajes. Ya sabéis que hay diferentes maneras, ¿no?, de abrir un ensamblaje. Ya puede ser completamente solucionado, aligerado, donde cargo parte de la información, revisión de grandes diseños, donde cargo solo la parte gráfica y no puedo modificar prácticamente nada. Bueno, pues ahora han añadido una opción para que tú no elijas manualmente cómo abres un ensamblaje, sino que sea el propio software el que decide cómo abrir el ensamblaje y optimiza este proceso. Luego veremos un ejemplo exclusivo de esto para ver un poco cómo funciona y qué diferencias de rendimiento nos da. Bueno, vamos a ver todo esto un poco en un ejemplo. Es verdad, antes una pequeña novedad que decidí incluir, que no está en la demostración, pero bueno, me pareció interesante. Es una tontería en realidad, pero bueno, está bien. Es que se pueden cambiar los colores de las líneas de explosión. Me parece que está bien porque es verdad que muchas veces cuando aparecían ahí en negro y tengo colores muy similares en el modelo no se acababan de visualizar. Entonces, bueno, ahora sí que pueden visualizarse bastante, bastante mejor. Vale. Bien, vamos a ver el ejemplo, como he dicho. Ya sabéis que, bueno, con los ensamblajes, en los últimos años es donde más caña se le ha dado a SolidWorks, donde más se intenta mejorar desde el rendimiento a el propio uso, ¿no?, de las herramientas que tenemos con los ensamblajes, porque al final es una parte crítica, ¿no?, del diseño. Entonces, en este caso vamos a centrarnos en uno de los ejes que tenemos en la cinta transportadora, donde tenemos una serie de rodamientos. Tenemos una matriz lineal y distintas configuraciones disponibles. Hasta la 22 lo que haríamos sería pues, suprimir, ¿no?, algunos de los componentes de la operación de matriz lineal o crear distintas operaciones según los componentes. Pero ahora, con SolidWorks 2023, podemos omitir instancias y decidir en qué configuración queremos omitir esas instancias. Esto nos facilita mucho el trabajo para este tipo de casos. Si queremos reemplazar uno de los componentes, como hemos comentado, tenemos ahora un nuevo menú de reemplazar, donde nos da la opción, ¿no?, de sustituir, solo el seleccionado, todas las instancias en el componente padre o todas las instancias que encuentre a cualquier nivel. Y además tenemos una pequeña previsualización y puedo ver qué estoy reemplazando, con qué estoy reemplazando, que esto antes no lo podía ver. Este reemplazo provoca un error en las relaciones. Y es que una de las caras, ¿no?, que teníamos disponibles, pues ahora no aparece, ¿no?, no la encuentra. Bien, tenemos
ahora una opción de autorreparar, que lo podemos hacer sobre la relación, pero lo podemos hacer también en general y que intente reparar todas las relaciones que tienen error. Le damos al botón y nos aparece una ventanita y nos dice, oye, hemos podido reemplazar la entidad, si quieres lo puedes deshacer o lo puedes dejar como está. Vale, una herramienta bastante útil. Si consiguen que funcione de manera estable, que yo creo que puede que sí, cuando son piezas similares, yo creo que puede estar muy bien. Bien, ya sabéis, cuando utilizo configuraciones, ¿no? A la hora de utilizarlos en una lista de materiales, aquí puedo elegir qué información sacar, el nombre del documento o el nombre de la configuración. Me puede interesar, depende en qué caso. Bueno, es algo que a nivel de documento ahora se puede configurar y se puede dejar predefinido para no tener que andar cambiando esa información continuamente. Bien, vamos a hacer un corte en una de las patas. Para eso tenemos un croquis a nivel de ensamblaje. Y vamos a ver esas opciones nuevas que tenemos de condición final, donde tenemos prácticamente las mismas que tenemos en el entorno de pieza. Generamos un corte hasta la superficie, hasta la parte de atrás de esa superficie, y decidimos a qué sólidos impacta este corte. Me selecciona la pata y todos los tornillos que entraban en la ventana, pero esta es la novedad cuando intento propagar esta operación a las piezas, es decir, que esta operación que hago en el ensamblaje también aparezca en las piezas, desaparecen automáticamente los componentes de Toolbox y me pone un mensaje de que los han retirado. Como decía, esto es porque se entiende que este tipo de piezas son tornillería que no hay que modificar en estos casos. Como veis, pues puedo tener distintas configuraciones de ensamblaje y lo bueno es que ahora las relaciones magnéticas, si en las distintas configuraciones, por ejemplo, no necesito todas, puedo ahorrarme las que no necesito, porque tengo la posibilidad de suprimirlas, como en este caso. Después, cuando paso al ensamblaje grande, al ensamblaje superior, estas relaciones magnéticas me sirven para montar estos componentes de una manera mucho más ágil. Pero claro, si yo quiero montar este ensamblaje en un conjunto tan grande con tantos componentes, pues las relaciones magnéticas me cogen donde no me interesa, ¿no? Se relacionan con lo que no me interesa. Entonces, si aíslo los componentes, ahora, nuevo en la 23, también se respeta a nivel de relaciones magnéticas esas propiedades de visibilidad que hemos establecido. Entonces, si aíslo parte del ensamblaje, se aíslan también las relaciones magnéticas disponibles. Visualización de ensamblajes, ya sabéis, me permite ver y clasificar, ¿no? Pues los componentes del ensamblaje en función de la cantidad, del peso, de la información gráfica que tienen. Novedad así simple, bueno, sin más que han reordenado este desplegable, lo han hecho alfabéticamente, era un poco incómodo a veces porque no estaba ordenado y tenías que andar buscando algunas propiedades. Han mejorado la barra deslizable que me permite subir para aislar los componentes según ese orden que he establecido. Y bueno, pues algunas mejoras interesantes. Bien, y por último, la opción que hemos comentado de la apertura. Y es que puedo cambiarla aquí en opciones de sistema y decirle que automáticamente elija entre solucionado o aligerado para abrir los ensamblajes, que sea algo automático que el propio SolidWorks decide y optimiza. Esto al final va a reducir bastante pues, el tiempo de apertura y el trabajo con ensamblajes. Pero vamos a verlo un poco más en detalle con un ejemplo de este satélite que tiene un total de unos 11.300 componentes, más o menos, y vamos a seguir un flujo de trabajo en el que abriremos el ensamblaje tanto en la 22 como en la 23 de distintas maneras, solucionado, aligerado, con la opción nueva, pero no solo lo abriremos, iremos a un cuarto nivel de ensamblaje, modificaremos una ecuación que da error, bueno, que tiene una advertencia, y reconstruiremos el ensamblaje y veremos cuánto tiempo nos consume todo ese proceso. Bien, empezamos con SolidWorks 2022 y lo abrimos lo que viene siendo normal, entre comillas, ¿no? O sea, solucionado, con todo cargado y vemos a ver cuánto tiempo nos lleva. Estos vídeos obviamente están acelerados, ¿vale? Simplemente como referencia para saber cuánto tiempo consume todo este tipo de procesos. La apertura se da en 2 minutos y algo. La modificación de la ecuación, bueno, llegar hasta el ensamblaje, hasta el subensamblaje, modificar las ecuaciones, volver al ensamblaje principal, reconstruir,
Vale, todo esto nos lleva a un total de 2 minutos 47, ¿vale? 2 minutos y algo de apertura, 2 minutos 47 todo el proceso de modificación. Vamos a ver ahora la misma versión, la 22, pero abriéndolo aligerado, decidiendo yo como usuario abrirlo aligerado, ¿vale? De primeras, la apertura es bastante más rápida porque lo estamos abriendo aligerado, no estamos cargando toda la información, ¿vale? Dura aproximadamente un minuto. Tenemos una advertencia, ¿no? Igual que teníamos en el caso anterior, pero si os fijáis en el árbol, no tengo información de esa advertencia. Tengo el ensamblaje al que hace referencia, pero no tengo esa información. Entonces tengo que desplegar ese ensamblaje, solucionarlo y ver toda la información cargada, ¿no? Para poder ver de dónde viene ese error. Eso me obliga, ¿no? Pues a pasar todo de aligerado a solucionado. Y así en cada nivel que tengo que ir bajando, ¿vale? Ahora hemos acelerado para ver pues, cuánto tiempo llevaría todo el proceso, pues tener que ir solucionando todo para hacer la modificación. Y vemos que, aunque la apertura ha sido más rápida, bastante más rápida, el proceso total al final me ha llevado más tiempo, 3 minutos y algo. Vamos a pasar a la versión 2023 ahora. Vamos a abrirlo en la 23, en la forma normal, vamos a decir, solucionado, y ver cuánto tiempo nos lleva. Carga los componentes, la parte gráfica, y nos lleva un minuto algo. Se ha mejorado bastante en este sentido la apertura, y después veremos lo que es la modificación completa, pues cuánto nos puede llevar. El llegar hasta el subensamblaje, hacer la modificación, ¿no? Cargar las ecuaciones, reconstruir, y nos lleva un total de casi 2 minutos, 1 minuto 54, ¿vale? Y por último vamos a probar ahora con la nueva opción. Con la nueva opción de que automáticamente se resuelva. No se resuelva, perdón, que automáticamente decida si quiere resolver o dejar aligeradas algunas partes del ensamblaje. Vemos que la apertura sigue siendo ligera, en torno a un minuto, pero que después la modificación también es bastante rápida, porque puedo ver la información. Vale. Como siempre, bueno, al final la apertura y modificación de ensamblajes grandes, pues es que es algo crítico y siempre es algo en lo que tratan de enfocar las novedades y la mejora del rendimiento. Si comparamos los tiempos, pues vemos, ¿no? Que del solucionado de 2022 a esta nueva opción en 2023 reducimos drásticamente los tiempos de apertura y modificación. Solo la apertura es un 200% más rápido y la modificación completa pues es bastante más rápida, como podéis ver. Bien, y nada, pues eso había en los ensamblajes. Ya os he dicho que, bueno, venían bastantes cositas, venían cargaditos. Vamos a pasar a ver novedades de los planos. Aquí hay alguna novedad menos, pero bueno, hay algunas bastante interesantes. Por ejemplo, puedo abrir dibujos desde el dibujo de otro ensamblaje. Es decir, si yo estoy en un ensamblaje principal, bueno, no en el ensamblaje, en el dibujo del ensamblaje, desde ahí mismo puedo abrir dibujos de componentes y subensamblajes que tengo. Esto antes no era posible y me permite cambiar entre planos sin tener que pasar por el 3D o tener que ir al explorador a abrirlos. Luego, en las listas de materiales, perdón, se pueden modificar valores, incluso se pueden modificar valores que vienen definidos automáticamente, como la cantidad. Pero claro, yo hasta ahora no tenía claro si algo se había modificado o no, ¿no? Vale, pues ahora aparecen de un color distinto los valores que se han modificado a mano. Es una novedad muy interesante y que nos va a reducir los fallos drásticamente, porque vamos a ver directamente qué valores se han modificado y qué valores no se han modificado. La opción de añadir en los globos la cantidad de componentes la cantidad de instancias de ese componente, pues la marca 6, como veis en la imagen, pues tiene 4 instancias dentro de este ensamblaje. Es opcional, ¿eh? Se puede añadir o no añadir. Luego, una novedad que me ha parecido súper chula, filtros en listas de materiales. Es decir, tengo la lista de materiales y según los valores de las columnas, puedo filtrar componentes y reducir esa lista en un momento dado para ver la información. O sea, es que es como la lista de materiales ya no me da solo información de todo, sino que me sirve para filtrar algunos componentes, exportar una lista filtrada en un momento dado. Me parece una novedad súper buena. Y otra novedad que
echábamos de menos también, ya me han consultado esto alguna vez, cuando tengo algo transparentado, ¿no? Pues una tapa que lo tengo definido como transparente en el 3D, en el plano no aparecía como transparente, salvo que lo pusiera sombreado, ¿no? Si yo lo pongo en una visualización normal como la que vemos, no se veía a través de ese componente. Bueno, pues ahora tengo la opción de ver a través de ese componente. Imagínate que fuera un cristal o una cosa así, que yo lo pongo como transparente, pues verlo o no verlo más o menos, ¿no? En el plano después, porque al final es un objeto a través del cual necesito ver. Bien, vamos a ver estas novedades. Arrancamos desde el ensamblaje, creamos el dibujo del ensamblaje, creamos una vista, le cambiamos la escala a la hoja, bueno, a todo el plano. Agregamos una lista de materiales y globeamos el ensamblaje principal. Y a partir de aquí, si me interesase ir a planos, ¿no?, de subensamblajes de este ensamblaje, puedo hacerlo directamente desde el árbol, puedo hacerlo desde la lista de materiales o puedo hacerlo desde una vista de cualquiera de los planos. Ya veis que se ha añadido encima la funcionalidad en varios sitios distintos y puedo navegar entre distintos planos sin pasar por el 3D. Ya sabéis que puedo meter valores a mano en las listas de materiales, como estamos viendo. Puedo modificar valores de cantidades que están predefinidos, pero ahora me marca en rojo esos valores. Y ya sé qué valores han sido modificados. Bueno, en rojo o en el color que yo elija en las opciones. Y de esta manera pues puedo restaurar, ¿no?, los valores originales que tuvieran. Vale, ya sabéis que podemos hacer globeados automáticos y ahora añadir la cantidad en estos globos, la cantidad de instancias que tenemos de cada uno de esas marcas. Es algo que se puede modificar también, se puede representar de distintas formas e incluso se puede elegir no mostrarlo para alguno de los globos. Y vamos con mi favorita, la de los filtros. Tengo una lista de materiales y directamente puedo, por ejemplo, por el estado de madurez, filtrar los componentes en la lista de materiales. O puedo tener también filtros más personalizados, donde digo, mira, pues fíltrame los que empiezan por esta numeración. O no sé, fíltrame por piezas que son compradas o fabricadas. Muéstrame solo las que son compradas y las que son de hardware. Y me filtra en la lista de materiales. Oculto una columna y a partir de aquí digo, venga, pues esto lo quiero exportar. Y lo puedo guardar como un CSV, un TXT, bueno, diferentes formatos. Me parece que está bastante bien esa novedad. Respecto a la transparencia, si yo defino, pues, por ejemplo, ese cristal como transparente, esto antes no lo veríamos en esa vista y ahora con esta nueva opción podemos ver eso que tenemos detrás, ¿no?, del cristal. Lo podemos configurar también como propiedad de documento para que sea siempre así. Y de esta forma representar pues, cosas como la que estamos viendo, ¿no? Ya os digo que esto ya me lo han consultado más de una vez y le va a venir bien a más de uno. Y nada, pues eso, estas novedades tenemos a nivel de plano. Ya veis, cositas interesantes que nos ayudan a trabajar cada vez mejor con los planos. Bien, pues eso había de ensamblaje y plano. Vamos a pasar a las novedades de PDM. En PDM, como siempre, hay muchas pequeñas novedades, muchas relacionadas con lo que es la propia administración del almacén. Hay muchas, voy a intentar comentarlas rápidamente y vemos los ejemplos, ¿vale? Puede que alguna no entendáis, aunque seáis usuarios de PDM, porque ser usuario de PDM no implica que conozcas todo lo que hay detrás a nivel de administración, pero bueno, yo las comentamos y veis también pues, qué opciones hay en PDM. Vale. Una de las más interesantes o de las más curiosas es que antes no se podía copiar texto estático de las tarjetas. O sea, yo tenía un código ahí representado, por ejemplo, y yo no lo podía seleccionar y copiar. Bueno, pues ahora sí que puedo. Y esto va a evitar algunos errores donde yo tenía igual que transcribir cierta información y lo hacía a mano y me podía equivocar. Ahora con copiar-pegar, pues lo hacemos más fácil. Tenemos, por ejemplo, la capacidad de poner sugerencias en los campos. Es decir, yo voy a rellenar un campo y me aparece como una ventanita que me dice, mira, aquí tienes que meter esta información. ¿Vale? Se pueden personalizar esas sugerencias. Hay un nuevo botón de búsqueda de usuarios que se puede incorporar. Yo clico, me aparecen todos los usuarios disponibles, puedo filtrar y seleccionar uno de los usuarios
para trasladar esa información de usuario a un campo concreto de la tarjeta, por ejemplo. Esas tres estaban relacionadas con las tarjetas que hemos comentado. Luego, aparte, la información del usuario también se añade o se puede añadir en acciones del flujo o en acciones como registrar, para que después en el historial aparezca como comentario, ¿no? Quién ha sido el que ha hecho esa acción, vamos a decir. Aparte, el diálogo obtener que tenemos dentro del complemento de SolidWorks se ha mejorado también. Creo que aparecen un par de columnas nuevas donde aparece el último guardado, qué revisión tiene asociada cada una de las versiones que podemos obtener, ¿vale? Diferentes opciones. En PDM también puedo recibir notificaciones en su propia bandeja de entrada de cambios que ha habido, de que alguien ha modificado o ha aprobado un documento o ha cambiado el estado de un documento. Bien, pues esas notificaciones que ya se podían personalizar, aunque era bastante incómodo porque tenías que ir a un HTML y modificarlo, pues se ha añadido un editor dentro de la administración para poder editarlas y personalizarlas. Hay alguna tarea nueva relacionada con los steps. Bueno, pues al final se agregan opciones nuevas a nivel de 3D, pues bueno, están tratando pues también de trasladar esas novedades a la gestión, ¿no? Y que desde PDM tú puedas, pues por ejemplo, convertir a Step 242, ¿no? Que es una de las nuevas versiones de Step. A nivel de explorador de Windows, con el uso de PDM, podemos en el icono de archivos de iDrawings previsualizar el componente. Podemos también en documentos de Microsoft Edge que utilizan el lenguaje HTML5 previsualizarlos también, que antes no se podía. A nivel de administración puedo hacer un login automático del administrador. Esto quiere decir que yo cuando abro la administración, perdona, entro como administrador. Pues luego siempre tenía que andar iniciando sesión en el almacén, aparte. No sé si esto lo conocíais. Pues ahora si soy admin puedo hacer que directamente cuando entro en la administración ya me loguee en el almacén, en el explorador como admin directamente. En las tareas se puede eliminar host de tareas. Host es como el equipo que tiene permitido lanzar esa tarea, ¿vale? Se pueden eliminar. Se pueden restaurar usuarios eliminados, que antes tampoco se podía. Se pueden rechazar el inicio de sesión de algunos usuarios. Antes, bueno, esto se podía hacer. Lo que no podías es hacerlo para varios usuarios a la vez. Tenías que ir usuario por usuario y decirle, oye, rechazar inicio de sesión. Así que había un botón genérico para rechazar todos los inicios de sesión, pero no para unos sí y otros no. Y esto es nuevo. Y por último, en los permisos, cuando voy a un usuario, si hereda permisos de un grupo, puedo ver de qué grupo está heredando esos permisos en una ventanita. Vale, como veis, pues muchas pequeñas novedades. Las he intentado pasar así un poco rápido. Y luego, pues siempre el compromiso con el rendimiento, ¿no? Siempre tratando de mejorar el rendimiento también en PDM, mejorando el servidor de archivado y la base de datos. Una novedad importante también, ya sabéis cómo funciona PDM, que tenemos un usuario, ¿no? Un usuario cliente, vamos a llamarlo, y un servidor. Vale, pues esa comunicación entre cliente y servidor antes no estaba encriptada. La información en el servidor sí que estaba protegida, pero la comunicación no. Vale, pues ahora ese tráfico entre el cliente y el servidor está encriptado, lo que nos proporciona bastante más seguridad en PDM. Bueno, y luego pues tenemos más formatos de imágenes que podemos utilizar, tenemos alguna indicación nueva en el editor de tarjetas y algún permiso nuevo relacionado con eliminación y destrucción de archivos. Bueno, diferencia entre eliminar y destruir es que cuando yo elimino algo en PDM no se elimina del todo, ¿vale? Hay una papelera. Los que son muy usuarios de PDM lo conocen. Tú eliminas algo en PDM y hay una papelera propia de PDM desde donde puedes restaurar los archivos. Cuando los destruyes ya sí que no se pueden recuperar. Vale, vamos a ver todo esto Bueno, son pequeños detalles, entonces vamos a ir haciendo un proceso y vemos esos pequeños detalles poco a poco. Bien, volvemos a uno de los modelos que teníamos ayer, el motoscooter, y nos vamos a centrar en un pequeño ensamblaje de su parte de tractora. Puedo usar PDM dentro de SolidWorks, como veis, con el complemento, y ver la tarjeta de información de este ensamblaje, por ejemplo. Novedad, puedo seleccionar ese código y ponerlo directamente como número de documento, por ejemplo. Esta chorrada, pues antes no se podía hacer. Indicaciones en un campo, ¿no? De qué tipo de información tengo que poner. Ahí me dice, oye, tienes que darle al botón de la derecha y seleccionar una persona como gestor de este proyecto. Busco usuarios y selecciono y me rellena automáticamente esa información. Eso es novedad también. Aparte, la información de usuario, como veis, aparece como comentarios en acciones como registrar o transiciones o la creación de revisiones. Ya habéis visto.
A la hora de obtener una versión anterior, también tengo más información, tengo el último guardado, información de la revisión, ¿vale? En PDM, en su bandeja de entrada, recibo notificaciones, como las que veis, como ya hemos comentado. Cuando alguien hace algún cambio en un componente y tengo que ser informado, pues me aparecen notificaciones como la que veis que ahora se pueden personalizar. Por ejemplo, veis hay unos campos de Project Name o Project Number que no suelen aparecer, ¿vale? Eso es porque tenemos la posibilidad de personalizar mucho mejor ese tipo de mensajes ahora. Las nuevas tareas, bueno, algunas tareas nuevas que tenemos disponible, como crear el step 242, que me genera automáticamente el archivo. Opciones de previsualización, por ejemplo, con archivos de Drawings en el icono, o opciones de previsualización de archivos de Microsoft Edge con código HTML5, ¿vale? Que antes no se podía. Bien, pasamos a la administración. Lo que hablábamos, ¿no? De hacer un login automático en un almacén cuando me conecto como admin. Le pongo las credenciales y ahora sí, cada vez que entro como admin, pues directamente me accede también al almacén. La opción de eliminar de una tarea, equipos que puedan ejecutar esa tarea, antes tampoco existía. La opción de restaurar usuarios que haya eliminado o la opción de bloquear el login, el acceso de varios usuarios a la vez. Cuando voy a los permisos, ya veis que hay permisos que se heredan de un grupo. Pues ahora con esta ventanita, para cada uno de los permisos, puedo ver de dónde vienen esos permisos, de qué grupos vienen esos permisos. Y por último, pues ya sabéis cómo funciona PDM. Yo trabajo en mi explorador, hago cambios, elimino lo que no necesito y una vez tengo todo, pues puedo aprobar o registrar todo lo que necesito. Y cuando hago esa acción, transfiero la información al servidor. Pues esta transferencia, como hemos dicho, ahora está encriptada y está más protegida de lo que estaba antes. Vale, pues bueno, así ya habéis visto que hemos hecho un vistazo fugaz de todas estas novedades, pero bueno, que algunas son interesantes. Aparte, pues bueno, por representar un poco en números, ¿no? De esta mejora de rendimiento de la que hemos hablado, algunas operaciones se han probado, como puede ser la visualizar el cuadro de diálogo o registrar. Ya sabéis que es algo que puede llevar tiempo según la cantidad de documentos. Se han hecho las pruebas haciendo la selección desde una carpeta, es decir, haciendo clic derecho sobre una carpeta para todos los archivos que estuvieran dentro, ¿vale? Esto es importante porque no he ido seleccionando todos esos componentes, lo he hecho desde la carpeta. Entonces, por ejemplo, a la hora de visualizar ese cuadro de diálogo, que suele costar, pues se ha mejorado eso por 7, bastante mejora. Luego, pues ya mejoras menos notorias en otro tipo de acciones como registrar, deshacer, traer, traer, ¿vale? Que son igual procesos que ya estaban más mejorados, pero que, bueno, también se han acelerado en cierta medida, ¿vale? Sobre todo a la hora de que aparezcan los cuadros de diálogo, que suele ser algo que suele costar, ¿no? Típico, le das a traer o registrar y te quedas esperando ahí un rato a que aparezca el cuadro de diálogo registrar con todos los archivos que quieres registrar. Vale, pues eso hay con PDM. Y en el siguiente punto vamos a seguir hablando de gestión. Vamos a seguir hablando de gestión, pero desde un enfoque un poco distinto, ¿vale? Ya sabéis que ahora en SolidWorks pues tenemos disponibles otro tipo de herramientas basadas en la nube que me permiten otro tipo de gestión y colaboración dentro de SolidWorks. Hay un rol dentro de la plataforma 3D Experience que me permite conectar mi SolidWorks Desktop de toda la vida con todas estas capacidades que tengo en la plataforma, ¿vale? Se llama Collaborative Designer. ¿Qué me aporta ese rol de la plataforma? Pues bueno, puedo tener gestión de archivos CAD, ¿vale? Y almacenar todos estos archivos CAD en la nube de forma segura. Me permite, además, una vez están guardados en cualquier explorador de Internet, revisar toda la estructura de un ensamblaje, por ejemplo, o revisar visualmente todo el ensamblaje. Me permite filtrar, revisar mucha información de los conjuntos, ¿vale? Puedo, si yo soy un gestor o un revisor, puedo hacer marcados sobre capturas de un ensamblaje, todo dentro de la plataforma, para luego trasladar estos marcados al resto de usuarios y solicitar X modificaciones, ¿vale? Para esas modificaciones puedo generar tareas y asociar esas tareas a ciertos usuarios para que las lleven a cabo, ¿vale?
Y puedo, pues, junto con la gestión de archivos CAD que hemos hablado arriba, pues, gestionar revisiones de los diferentes archivos y los diferentes conjuntos y componentes que tenemos. Vamos a ver todo esto en un pequeño ejemplo para que veáis un poco de qué estoy hablando. Bien, como hemos comentado, ¿no? Alrededor de un proyecto CAD, de un ensamblaje, pues se genera mucha documentación y suele convenir, pues, tener una solución para gestionar todo esto. Pasa que las habituales suelen ser muy caras, suelen requerir involucrar a demasiada gente en su puesta en marcha o consumir demasiado tiempo. Vamos a acompañar a Eric en su trabajo diario con Collaborative Designer, y es que con muy poca configuración ya puede empezar a utilizar, ¿no?, esas opciones de gestión que tenemos en la nube. Le aparece el panel a la derecha conectado a la 3D Experience y guarda o sube esos elementos, ese conjunto a la nube. Lo coloca en un bookmark que funcionan como carpetas, al final me sirven para organizar los proyectos, y traslada no solo el ensamblaje, sino todas sus propiedades y toda la información extra que viene en el ensamblaje. Aparte de eso, como ya lo tiene cargado, pues, y lo ha terminado, lo puede poner como lanzado, ¿no?, en su estado de madurez, en su ciclo de vida. Y después, una vez cargado todo, pues desde cualquier navegador puede echar un vistazo a lo que ha cargado. Pero no solo él, sino que Pete, que es su superior, puede entrar a la plataforma y ver todo lo que ha hecho Eric. Ver la estructura del ensamblaje, ver el propio ensamblaje, hacer búsquedas o filtrar componentes según si son comprados o fabricados por colores, como estáis viendo. E incluso si ve algo que no le cuadra o que quiere cambiar, pues hacer ciertas capturas y a través de una aplicación que se llama 3D Markup, por ejemplo, empezar a marcar las modificaciones que tendría que hacer Eric. Una vez ha expresado, ¿no?, a través de ese marcado lo que quería, pues crea una tarea. En esa tarea asocia a Eric como responsable, vamos a decir, y adjunta tanto el ensamblaje como el marcado que ha hecho a esa tarea, ¿no?, para indicarle a Eric de qué conjunto está hablando y qué es lo que tiene que modificar. Si volvemos, ¿no?, a lo que recibe Eric, ya ha recibido, ¿no?, la notificación y dice, vale, pues me pongo con la tarea. Desde el propio SolidWorks puede gestionar esto, puede poner la tarea como en proceso, puede acceder al ensamblaje, puede acceder a la captura, ¿no?, con el marcado de Pit, y a partir de ahí, pues empezar a hacer las modificaciones. Pero claro, antes de hacer las modificaciones, como es algo que ya está lanzado, que ya tiene una revisión, primero va a generar una nueva revisión de los componentes que tiene que modificar. Justifica con un comentario la revisión y a partir de ahí ya puede hacer los cambios necesarios. Cambia la pieza en cuestión. Con las herramientas de búsqueda de la plataforma, busca el tornillo pasador que tiene que introducir. Y a partir de ahí ya, pues puede volver a cargar y volver a cambiar el estado de madurez del ensamblaje y volver a lanzarlo como una nueva revisión. Una vez terminado, añade un comentario en la tarea y pasa la tarea a completada. Ya veis que todo dentro desde SolidWorks. Además, en caso de necesitar más funcionalidades, la 3D Experience me permite aumentar todas estas funcionalidades para tener, pues, gestión de incidencias, gestión de proyectos o gestión de lanzamiento de productos, ampliando muchísimo más todas mis capacidades de gestión dentro del entorno de SolidWorks y sus diseños. Vale, pues esto es lo que quería comentaros, ¿no?, en este bloque. Ya hemos dejado atrás la gestión, hemos hablado de PDM, de opciones de gestión que tenemos en la nube. Y vamos a pasar a los 3 bloques que tenemos relacionados con la simulación, ¿vale? Vamos a hablar primero de SolidWorks Simulation, que es el complemento de simulación estructural que tenemos dentro de SolidWorks, que nos trae, pues, una serie de novedades. En este tipo de estudios de simulation podemos definir contactos entre caras, entre componentes. Y ahora, como novedad, tenemos la opción de controlar cuánta precisión queremos en esos contactos. Es decir, si yo cojo dos superficies y establezco que no tienen una penetración entre ellas, es decir, que cuando una golpea a la otra la tiene que desplazar, en caso de que pueda moverse, ese contacto puedo hacer que sea menos preciso para reducir el tiempo de solución. ¿En qué casos me interesaría? Pues si yo tengo un contacto en un lado del modelo, pero me interesa lo que pasa en el otro lado del modelo, es decir, las tensiones que se puedan generar en el otro lado,
pues puedo hacer que ese contacto sea menos preciso, porque no voy a alterar tanto los resultados que tengo en el otro lado del modelo. Si lo que me interesa es la presión de contacto que tengo en ese contacto, pues obviamente no puedo reducir la precisión ahí, ¿vale? Es un deslizable que se relaciona con un factor de penalización y lo veremos después. Aparte, ya sabéis que puedo poner interacciones entre distintas componentes, distintas caras. Y bueno, tengo un poco más de flexibilidad a partir de SolidWorks 2023 para, por ejemplo, contactos soldados. Hasta ahora tenían que ser superficies que estaban en contacto para que funcionara ese contacto de soldado, pero ahora puedo tener, por ejemplo, caras que sí que están en contacto, pero igual en ángulos extremos. Por ejemplo, dos caras a 90 grados y las puedo definir como soldadas para que se muevan siempre juntas, ¿vale? Tenemos, bueno, en la interfaz una novedad, un nuevo menú donde tenemos todas las herramientas para hacer diagnósticos que tenemos dentro de Simulation. Tenemos mejoras en una herramienta donde puedo ver los sólidos que no están correctamente restringidos, vamos a decir, y me enseña cómo se podrían mover esos sólidos para saber qué tendría que restringir, ¿no? En ese ensamblaje. Esta no es una herramienta que está disponible en todos los empaquetados de Simulation. Creo que en el más básico no está disponible. Y luego, aparte, el conector de varilla, que lo incorporaron el año pasado, creo, o el anterior. Me voy liando con los años, pero creo que fue el año pasado, que es un conector que me sirve para pues, conectar dos cilindros, por ejemplo, y que se muevan a la vez, como si hubiese una varilla imaginaria entre ellos. Estaba disponible solo para estudios estático-lineales, pero ahora también se puede utilizar en no lineales, tanto no lineales estáticos como dinámicos. Vale, pues vamos a ver esto en una pequeña demo. Tenemos uno de los modelos que ya presentamos ayer, la máquina de coser, que tiene pues una cinemática como la que veis y que genera al final pues tensiones y roces, ¿no? En toda su estructura. Ya veis que es un mecanismo pues un poco complejo, con muchas piezas pequeñitas. Toda la parte superior que llega hasta el final de la aguja y que desplaza la aguja hacia arriba y hacia abajo, funciona con esa pequeña pestaña que veis, que empuja esa pieza horizontal que viene sujetada por ese muelle. ¿Vale? Nos vamos a centrar solamente en la pieza horizontal y en la pestaña y vamos a hacer un pequeño estudio, ¿no? Con eso. Para que no se desplace libremente, se define una sujeción, ¿no? En la parte superior, bueno, una fuerza, ¿no? Que va a retener esa pieza y se define el contacto entre las dos piezas, que es lo que tenemos definido aquí. Lo que vamos a hacer es, como no me interesa el contacto como tal, reducir, esta es la novedad, la opción de reducir, ¿no? ese factor que me penaliza, ¿no? El contacto, que me penaliza la solución. Si reduzco al mínimo, puedo solucionar el estudio, pero reduzco el tiempo de solución drásticamente, ¿vale? Sin alterar los resultados que obtengo al otro lado del modelo, ¿vale? Reduzco en la mitad de tiempo, o sea, soluciono, perdón, en la mitad de tiempo, ¿vale? Y obtengo unos resultados muy similares. Vamos a centrarnos ahora en otra parte del modelo. Vamos a ver cómo se deformaría, ¿no? Esta parte del ensamblaje. Y para ello vamos a meter una interacción de un contacto soldado entre esas caras traseras y los taladros circulares que tenemos ahí. Esto antes no se podía hacer, pero ahora sí que me permite, ¿no? Hacer que esas piezas se muevan juntos a través de un contacto soldado. Bien, vamos a centrarnos también en otra pequeña parte del modelo. Vamos a hacer un estudio no lineal en este caso. Vamos a ver que en este nuevo menú podemos ver todas las herramientas de diagnóstico que tenemos, como pues, la calidad de mallado que podemos controlar. Podemos ver zonas que tienen un mallado de menos calidad o con elementos complejos que habría que revisar. Y las mejoras, ¿no? En esta herramienta de sólidos que no están restringidos, ¿vale? Lo que hace es calcular un poco los movimientos que tendríamos disponibles y nos enseña la traslación que podría haber. Además, antes nos sacaría como una traslación por cada componente, pero ahora las involucra todas juntas, vamos a decir. Y si lo comparamos además con los resultados después, vemos que es bastante fiel a cómo se desplaza después al final del estudio, con lo cual es una herramienta que han mejorado bastante. Y por último, pues bueno, ya sabéis que podemos poner conexiones, conectores,
Y nada, el conector de varilla, que antes no estaba disponible en estudios no lineales y que ahora sí que podemos colocarlo, ¿no? Aquí en estudios no lineales, que conectaría, en este caso, esas dos caras circulares. Me ahorro una pieza, siempre es importante. Siempre que me pueda ahorrar una pieza, va a ser mejor. Y obtener, pues, el mismo resultado, ¿no? Como veis, pues algunas novedades, pequeñas novedades, bastante interesantes para la simulación. Bueno, igual que hemos hecho antes, vamos a seguir hablando de simulación, pero pues eso, vamos a hacerlo desde otro punto de vista. Vamos a ver qué opciones tengo para ejecutar estudios de simulación con herramientas disponibles en la plataforma 3D Experience y que están soportadas por Abacus, ¿vale? Que es un fabricante de este tipo de soluciones bastante contrastado. ¿Quiere decir que estas herramientas reemplazan lo que tengo en SolidWorks Simulation? No exactamente. O sea, pueden reemplazarlas, pero también pueden ser complementarias. Es decir, yo puedo coger estudios de SolidWorks Simulation y trasladarlos a las herramientas de Simulia y hacer estudios más complejos. Es decir, son dos herramientas que pueden complementarse y es algo que vamos a ver ahora en la demo, en cómo se pueden complementar. Para empezar, me permite importar los materiales que ya tenga definidos en SolidWorks, los puedo importar dentro de la plataforma 3D Experience también para utilizarlos, con lo cual ya estaría aprovechando tiempo de trabajo que he tenido en SolidWorks. Además, bueno, pues aparte de ahí puedo definir propiedades más complejas de las que podría en SolidWorks, ¿vale? Tenemos muchas más propiedades multifísicas dentro del entorno de Abacus. Pero lo bueno es que además, si yo defino esos materiales en la plataforma, luego puedo utilizarlos también en SolidWorks, ¿vale? Podría tener una librería centralizada, vamos a decir, para ambas soluciones. Como hemos dicho, se pueden transferir los estudios de simulación desde SolidWorks Simulation a la 3D Experience y así aprovechar toda la configuración que ya tengo hecha en Simulation y no andar perdiendo el tiempo. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues puedo hacer distintos estudios en las herramientas de Simulia, pues como pueden ser de dinámicos, complejos, estudios de paramétricos. Creo que esto es una novedad que antes no estaban, donde yo pongo distintos parámetros de un 3D y me da como resultados de las distintas opciones de diseño y me permite elegir cuál es la mejor. Puedo hacer estudios de fatiga, de durabilidad, ¿no? Donde veo qué pasa con mis diseños después de X ciclos, ¿vale? Este tipo de estudios. Y la opción de ejecutar todos estos estudios en la nube, es decir, liberar los recursos de mi equipo y ejecutar con recursos que haya en la nube. Esto requiere, evidentemente, de pues, tener ciertos créditos o ciertos tokens para poder hacerlo. Al final estás utilizando recursos que no están en tu equipo. Pero si en un momento dado necesito ejecutar algo muy pesado y necesito utilizar mi equipo, pues es una opción bastante interesante. Y aparte, pues como funciona en la plataforma 3D Experience y está todo en el mismo entorno, puedo compartir toda la información de los estudios, los resultados, automáticamente sin tener que andar enviando información a nadie ni informes a nadie, ¿vale? Vamos a ver un pequeño resumen de todo esto que hemos visto y vamos a acompañar a Adam y vamos a ver cómo puede trabajar con SolidWorks y las herramientas de simulación disponibles, ¿no? En la plataforma. Adam tiene creado un pequeño estudio en SolidWorks Simulation que le da información importante, información interesante, pero necesita profundizar un poco más en algunas cosas. Como por ejemplo, pues, qué podría pasar con la aguja si se hace una presión excesiva donde no toca, ¿no? Y si se rompería o no se rompería. Vamos a ver que Adam tiene materiales ya personalizados en SolidWorks, pero no es un problema porque puede coger esa base de datos de materiales e importarla en, en la 3D Experience y cargar esos materiales en la plataforma. Las propiedades de estos materiales se convierten al formato de Abacus Multiphysics y aparecen totalmente convertidas. Y además, si hiciera falta, puedo añadir más todavía. Pues, por ejemplo, propiedades de daño, ¿no? Para estudios de fatiga, a través de una tabla Excel, pues meto todas esas propiedades. Una vez de vuelta en SolidWorks, ventaja, puedo conectarme a esos materiales que tengo en la plataforma y utilizar una única librería centralizada para utilizar esos materiales. Bien, Adam va a trasladar este estudio de SolidWorks Simulation a la plataforma para aprovechar toda la configuración que ya tiene creada. Y desde ahí, pues puede ejecutar ese mismo estudio y comprobar los resultados.
Pero bueno, Adam necesita hacer un estudio un poco más complejo, con un ensamblaje más completo. Y va a hacer un estudio para comprobar la rotura de la aguja. Y decide ejecutarlo en la nube. Dice, vale, necesito mi equipo, voy a utilizar los recursos de la nube. Pues configura para que se ejecute no en su equipo, sino pues en servidores de Dassault, y puede ir monitorizando cómo se resuelve el estudio. Y después, obviamente, ver los resultados. En ese estudio detecta que una de las piezas pues, necesitaría algún cambio geométrico, porque tiene bastantes tensiones. Realiza los cambios, pone diferentes parámetros relacionados con esos cambios, y lo que va a hacer es utilizar el nuevo estudio paramétrico que hay disponible para en base a unos parámetros, estudiar diferentes opciones de diseño. Ya veis que luego te da el resultado de todas las opciones y te permite pues, elegir la más conveniente para ti. Reemplaza ese componente en el ensamblaje, pero no se va a quedar ahí. Ese componente necesita estudiarse un poco más a fondo, con lo cual le hace un estudio de fatiga, de durabilidad. Y ve que hay zonas un poco críticas, ¿no? Que a tantos ciclos pues empiezan a tener algún pequeño fallo. Como no quiere cambiar la geometría, lo que va a hacer es añadir una indicación de que el acabado superficial en esas zonas tiene que ser mejor para evitar el daño a fatiga. Lo bueno es que como todo esto, hemos dicho, está en la plataforma, se puede revisar tanto el 3D como los distintos resultados sin tener que andar enviando información a nadie, porque está todo en la plataforma. Y además, sobre los propios resultados podemos añadir marcas o anotaciones, por ejemplo, ¿no? La de indicar que en estas partes hace falta un acabado mejor, y compartirlo pues, en cualquier conversación o comunidad que necesite. Pues eso, hay muchas opciones, muchas maneras de trabajar con las herramientas de Simulia, muchos tipos de estudios distintos que se pueden hacer y que amplían esas capacidades que ya tengo en SolidWorks Simulation. Bien, vamos a pasar ya a los últimos dos bloques. La simulación de flujos, ¿no? Dentro de SolidWorks, de Flow Simulation. No viene demo en este caso, no ha dado tiempo a preparar una demo, pero bueno, os comento así un poco por encima las novedades principales. Hay un nuevo operador para generar los mallados dentro de los estudios, que es bastante más rápido que el anterior. Y no hace falta preconfigurar nada, simplemente se ha añadido este nuevo mallado y veréis que pues, es bastante más rápido. Aparte, en el Solver también hay algunas novedades, sobre todo relacionado con las últimas iteraciones de los estudios. Se ha optimizado, ¿no? Cómo gestiona la memoria RAM para este tipo de estudios, y las últimas iteraciones, donde los resultados o los objetivos ya van convergiendo, pues son un poco más rápidos que antes. Y luego, pues bueno, un detalle de la interfaz, que puedes ordenar los proyectos o los objetivos cronológicamente o alfabéticamente. A nivel de funcionalidades más precisas, pues por ejemplo, se pueden añadir ventiladores que muevan, ¿no? Ese flujo que tenemos definido con movimiento circular, definiendo velocidades tangenciales y radiales. Y la novedad en esto es que podemos definir esas velocidades tangenciales y radiales en dependencia del caudal que tenemos, ¿vale? Y definir una curva en función del caudal. Esto va a hacer que, bueno, si yo tengo esa información, pues poder hacer estudios mucho más precisos, ¿vale? Aparte tenemos medios porosos, que son medios físicos, ¿no? A través del cual puede moverse el flujo y, bueno, puede haber un intercambio de calor, ¿vale? Ese intercambio de calor se puede ahora definir con dependencia del flujo másico también. Son propiedades complejas que si yo dispongo de la información, pues la puedo definir y lo que voy a tener es resultados bastante más precisos, ¿vale? Luego, aparte, puedo ejecutar dos tipos de estudios. Tengo estudios donde intento que un elemento converja, ¿no? Pues una temperatura. Oye, quiero que esta temperatura llegue a un valor constante. Pero si no, puedo también hacer estudios donde no se encuentra ese tipo de convergencia y yo defino a cuánto tiempo quiero que se ejecute ese estudio, ¿vale? Esos se llaman transitorios y, bueno, hay algunas novedades en cuanto a al final de esos estudios, cómo tratar los resultados. Pues, por ejemplo, en el explorador transitorio se pone exportar ahora los resultados para un espacio de tiempo concreto o para un momento concreto. Se pueden crear parámetros personalizados para revisar esos resultados también, que antes no se podía.
Y bueno, a nivel de resultados también alguna otra novedad. Para mí la que más me gusta, que es que en los plots, ¿vale? Que son como los gráficos que puedo tener al final del estudio, ahora puedo ver información de un único fluido o un único material, cosa que antes no podía. Tenía que ver pues temperatura de fluido y veía temperatura de todos los fluidos que había en el estudio. Bueno, pues ahora puedo focalizarme en alguno de los fluidos o materiales. Para mí es una novedad bastante buena. Y luego, pues bueno, otras novedades de plots como del balance de energía. El balance de energía es algo que ya se incluyó hace poco en alguna versión anterior, donde podía ver cuánto calor se movía, ¿no? Entre los distintos componentes o elementos que tenía en el estudio. Pero ahora puedo ver también a nivel global cuánto calor, qué intercambio de calor hay entre todo el modelo y el exterior, vamos a decir, ya sea por conducción, radiación o convección. Y bueno, algunos objetivos nuevos que tenemos, nuevos goals, pues de balance de energía relacionado con el anterior, de ratios de generación de calor, de masa del sólido, ¿vale? Puedo ver si cambia algo la masa del sólido o pues relacionado con los ventiladores de velocidad radial o axial, ¿vale? Bueno, estas novedades que tenemos dentro del Flow, no hay demo, no os lo puedo enseñar, pero bueno, que las conozcáis más o menos y tengáis unas nociones de qué hay nuevo dentro de Flow Simulation. Y nada, pues vamos con el último bloque, las novedades eléctricas de SolidWorks Electrical. Hay alguna que es bastante interesante, que está bastante bien, pequeños detallitos, como por ejemplo la opción de eliminar componentes. Bueno, ya se podían eliminar componentes, pero ahora puedes coger un componente, eliminarlo y eliminar a su vez todos los símbolos que lo representan en todos los planos que tengas. Lo bueno es que me informa, me aparece una ventana y me informa de en qué lugares va a eliminar ese componente. Otra bastante interesante, que es que si yo en Schematics defino ciertas propiedades, ¿no? A un símbolo, después esas propiedades se trasladan al 3D, cosa que está bastante bien y las puedo utilizar en distinto tipo de documentación que genere. Esas propiedades incluyen el peso que pueda definir yo en uno de los elementos. Antes no se podía definir el peso, pero bueno, igual si el fabricante me lo trae definido, yo puedo coger en el 2D y decirle, mira, este componente pesa X y después asociarlo a algo en el 3D y ese 3D llevar esa propiedad de masa o de peso. Tengo la opción de poner etiquetas de conexión dinámicas que cambian en función del tipo de información que tengan que mostrar. Puedo definir cables sueltos, que antes no podías dejar un cable suelto. Pues ahora a nivel de proyecto se puede permitir que haya cables sueltos. Novedades en los árboles de Electrical Manager que aparecen en la parte de 3D. Mejoras en la operación de asociar. Asociar se utiliza para asociar un componente 2D, perdón, un elemento 2D con modelos que yo tenga en el 3D correspondientes. Es decir, yo tengo un motor y decirle en el 3D ese motor es esta pieza de aquí, ¿vale? Para eso se utiliza la herramienta asociar. Tiene algunas novedades, se pueden asociar varios componentes a la vez. Y luego a nivel de resultados o de informes que tengo que sacar a posteriori, pues la opción de incrustar tablas en cualquier tipo de plano, la opción de tener más formatos de imagen disponibles para utilizar, no solo el mapa de bits, el formato BMP, puedo utilizar PNGs, JPGs, pues típicos formatos de imagen, y la orientación automática de PDFs a la hora de exportar, que tampoco existía, tenías que elegir una u otra. Y ahora, pues automáticamente, según cómo esté posicionada la hoja, pues te exporta a PDF con la orientación correcta. Vamos a ver todo esto. Bien, vamos a centrarnos en este ensamblaje, ¿no? Es un enfriador de líquidos. Vamos a añadirle un nuevo componente, que es un pequeño motor, y con lo cual tendremos que modificar toda la parte eléctrica también. Bien, una de las novedades que hemos comentado, ¿no? La capacidad de eliminar elementos y poder eliminar todo lo que asocia a ese elemento y que me informe de qué es lo que se está eliminando, como veis. Cuando elimino algo, pues dejo hueco para poder introducir más cosas. Como en este caso que introduzco este motor, lo posiciono y veo sus propiedades. Todas estas propiedades ahora van a pasar al 3D, como veremos, incluido el peso, que puedo definir aquí a mano y decirle, mira, pues que el fabricante me ha dicho que esto pesa 1,45 kilos. Vengo ahora al 3D y si voy a sus propiedades, puedo ver todas esas propiedades que venían del 2D, incluido la propiedad masa, que como veis tiene el mismo valor que hemos definido en Schematics. La opción de meter
etiquetas dinámicas, ¿vale? Que en función de la información que tenga que sacar tendrán más columnas, menos filas, más filas, ¿vale? La nueva opción que hemos comentado, ¿no? De a nivel de proyecto, ¿vale? En las configuración del proyecto, definir que se permita que haya cables sueltos, cables que no conectan a ningún lado, como en este caso. Pasamos ya a la parte 3D, ¿no? Vale, esa es lo que estábamos viendo hasta ahora, está centrado en el schematics, que es la parte 2D de la parte bueno, del complemento eléctrico. Pero tenemos también una parte 3D, como estamos viendo, que tiene unos árboles a la izquierda, donde veo los componentes que forman parte del proyecto, bueno, los elementos que forman parte del proyecto y si están asociados o no a algún componente en el 3D. Puedo filtrar de entre los que ya están asociados y los que no, ¿vale? Aquí ahora mismo estoy viendo todo. ¿Y cómo haría esa asociación? Pues bueno, pues tengo que seleccionar, ¿no?, los componentes que quiero y darle a asociar. Novedad, en este menú ahora puedo hacerlo con más de un componente a la vez, ¿vale? Como veis, lo asocio y le digo, mira, estos dos componentes hacen referencia a esto. Y de esta forma ir generando pues toda la parte eléctrica de mi modelo. Una vez he generado todo esto, necesito sacar documentación, ¿no?, para informar de todo esto. Y para eso tengo los distintos tipos de planos. Ahora puedo incrustar tablas en estos planos, en cualquier tipo de plano, colocarlo y complementarlo pues con imágenes de distintos tipos. Hasta ahora solo podía insertar imágenes en mapa de bits en formato BMP, pero ahora puedo hacerlo, por ejemplo, con PNGs, con capturas que yo haya sacado a mano y complementar de una manera muy rápida y fácil toda la información que tenemos en un proyecto. Una vez hemos terminado, pues todos estos planos habría que exportarlos, ¿no? Pues tenemos una opción para exportar a PDF. Y una novedad, ¿no? Pues poder orientar automáticamente cada uno de los planos y no tener que andar ahí diciéndole plano por plano cómo está orientado. Y esto me da como resultado automáticamente pues un documento PDF con todos los planos bien ordenados. Bueno, y aquí llegamos al final de todos los bloques que teníamos para hoy. Espero que no se os haya hecho muy largo, os ha durado una horita. No sé si queréis comentar algo, si tenéis alguna pregunta, yo os leo en el chat, si alguno quiere comentar cualquier cosa. Si alguno tiene alguna pregunta sobre una de las novedades. A ver, si me dice mi compañera Marta que han preguntado sobre la parte de ensamblajes, el tema de la solución automática de las relaciones. Que cómo funciona. A ver, lo que hace es revisar el ensamblaje y ver si hay caras, por ejemplo, si falta una cara, ¿no? Revisar el ensamblaje y ver si hay alguna cara que coincida en geometría y en posición con la que está ausente, vamos a decir. Y en caso de encontrarla, pues reemplaza esa referencia en la relación. Em, Como hemos visto, aparece una ventana que me dice si yo quiero mantener eso o no, porque igual me puede solucionar de una manera que no me interesa, pues lo puedo deshacer directamente. ¿Ok? No, o sea, habría que, bueno, es algo que habrá que ir probando y ver qué tal funciona. A mí me parece muy interesante, sobre todo si consiguen que sea estable y útil, pues es bastante interesante. Pero habrá que ver qué tal se comporta. Pues nada, si no queréis nada más, aquí tenéis nuestra. Vale, me están preguntando si podríamos disponer de todo esto grabado. Sí, sí, sí. Lo vais a tener en nuestro canal de YouTube. No sé cuánto tardaremos en subirlo porque, bueno, hay que postprocesar los vídeos, hay que ponerlo en orden, pero sí, habrá probablemente un vídeo por cada una de las sesiones para que lo podáis revisar tranquilamente. De todas maneras, aparte de esto, que sepáis que tenéis el documento oficial de novedades del fabricante que está disponible en internet. Se llama What's New, suele ser What's New y el número de la versión de 2023. Está en inglés, pero está en castellano también. Es una Biblia de 300 páginas con todas las novedades, pero bueno, están repartidas por secciones como los bloques que tenemos nosotros aquí
y hay más novedades aparte de las que nosotros presentamos, porque no presentamos todas, presentamos las más importantes, vamos a decir. Digo, por si queréis profundizar un poco más en alguno de los bloques, que podéis hacerlo a través de eso también. Y nada, si no, pues en nuestro canal de YouTube, que ya sabéis que, por cierto, os podéis suscribir, que tenemos un montón de información. Solemos subir vídeos de tanto en cuando, con pequeños tips, con sesiones como esta, con seminarios. Bueno, tenéis un montón de documentación ahí. Y luego, aparte, pues nuestro LinkedIn, y ya sabéis que es una red social que cada vez está teniendo más importancia. Pues bueno, también estamos ahí presentes, haciendo publicaciones periódicas. Y nada, pues muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido un placer, ha ido todo bien, así que nada, cuando queráis podéis contactarnos y si queréis más información, pues ya sabéis dónde encontrarnos, ¿vale? Un saludo a todos y que tengáis buen día.